Hola cinéfilos, mi nombre es Gutenberg Garcés y hoy empezamos con algo de DC. Bienvenidos. No olvides de suscribirte a Butaca 24 activando todas las notificaciones. Para ti, ¿qué sería algo imposible? ¿Correr un maratón sin prepararse? ¿Ver 10 películas en un día? ¿Ganar la lotería? Pero ¿qué tal ver a los muertos resucitar? Si conoces la historia de Batman, Muerte en la Familia, entenderás la icónica frase que Bruce Wayne, en su faceta de narrador, nos entrega en esta película, la cual nos muestra parte de la historia de Jason Todd junto al Caballero de la Noche. Si has visto el largometraje animado de Batman Under the Red Hood, probablemente quieras conseguir la versión en Blu-ray de esta contemporánea versión, ya que podrás decidir por ti mismo el destino de Jason Todd. En YouTube hay un cortometraje que te contaría qué fue del segundo Robin y quién está debajo de la capucha roja, pero quedas advertida, ya que no podrás gozar de la interactividad de la película. Para aclarar la afirmación anterior, es importante que usted conozca el contexto adecuado sobre esta situación. Dead in the Family es un cortometraje lanzado en formato físico que ofrece un contenido interactivo como Black Mirror Bandersnatch, en donde usted puede elegir qué sucede con Jason Todd cuando el Guasón lo deja a la merced de la muerte, pero si se ve en formato digital no existe esta posibilidad y en lugar de ello DC incluye 4 cortometrajes. De ahí la calificación tan baja de esta película en el sitio IMDb, en donde si uno ve las reseñas, la gente dice sentirse estafada y engañada porque nunca se menciona este hecho en la publicidad de Muerte en la Familia. Una vez aclarado lo anterior, podemos hablar de ella. Un amigo nos proporcionó el contenido digital y tuvimos acceso al cortometraje de media hora de duración con un final correcto. La historia que vemos es muy parecida a la que se presentó en el largometraje animado del 2010 llamado Under the Red Hood, pero aquí se nos ofrece una gran narración por parte de Bruce Wayne, interpretado por Bruce Greenwood, brindándole una magnífica voz, en donde logramos entender lo difícil que fue para Batman la pérdida de Jason Todd, al que veía como un hijo propio. Tirando de una espectacular animación en 2D y mucha sangre como violencia, la calificación de la película es B15 o R. Se nos presenta el tormentoso viaje de Jason Todd como el segundo Robin que acompaña al mejor detective del mundo y su posterior retorno a Ciudad Gótica con el alias de Capucha Roja. Entender la psicología del personaje del mismo Jason, cuyas motivaciones vigilantes surgen del dolor, pero también de Wayne, quien debe enfrentar a alguien entrenado por él mismo, hacen del corto algo muy entretenido y atractivo de ver. Sin lugar a dudas, Batman Muerte en la Familia es imperdible para aquellas personas consideradas batifanáticos, en donde, por medio de una expansión de Under the Red Hood, aprendemos más aspectos de la historia de Batman y Robin, que no son tan comunes de ver, aunque sí deberías considerar obtener el formato físico para vivir la experiencia de la película en un 100%. Pensabas que esto terminaba aquí, ¿no? Por supuesto que no. Si DC nos quitó la oportunidad de gozar del contenido interactivo en demanda, nos los compensa con 4 cortometrajes que exploran a personajes de detective cómics, quizás no muy conocidos por todos los públicos. Ellos son El Sargento Rock, Las Aventuras de Adam Strange, The Phantom Stranger y Dead. En la primera historia alternativa acompañaremos al sargento Franklin John Rock del ejército de los Estados Unidos, militando durante la Segunda Guerra Mundial, quien, después de un infortunio en combate, es asignado con una misión especial en compañía un tanto peculiar. Aquí podemos ver al mundo de DC adentrando a la SGM y un plan nazi, en donde los héroes deben evitar a toda costa que sea efectuado.
En las aventuras de Adam Strange conocemos a un hombre roto, solitario y desconsolado, que a medida que descubrimos su doloroso pasado, entendemos cómo la familia y el amor pueden llegar a ser el principal motor de una persona, al mismo tiempo que podría significar una cruz muy pesada que cargar. En una breve pero con mucho corazón, la historia nos asombrará con Adam Strange y su camino de vuelta a casa. La siguiente comienza por mostrarnos a un grupo de amigos muy scooby-descos visitando una mansión con un anfitrión misterioso llamado Seth. Necesitarán de la salvación de Phantom Strange. Ya te imaginarás que sí. Este cortometraje, cuyas intenciones son cuestionar el statu quo y el sentido de la vida, puede servir como un interesante preámbulo a la audiencia de un personaje tan enigmático como lo es quien le da el título a la historia. Y para cerrar con broche de oro, llega el mejor de todos los cortos, con muchísima diferencia. Aquí conocemos a Vincent, un artista que ha atravesado más pena que gloria, al que le cambiará la vida cuando reciba una peculiar visita, en una historia en donde se exploran conceptos como los demonios internos y lo fugaz que es la vida. Seguramente tocará alguna fibra sensible en ti y te encantará. ¿Qué te parece, cinéfilo o cinéfila? ¿Le darás una oportunidad a Batman, Muerte en la Familia? ¿Alguno de los cortometrajes alternativos te llamó la atención? ¿Tienes curiosidad por vivir la experiencia de una película interactiva? Déjalo aquí abajo en la caja de comentarios. Los invito a que le echen un vistazo siempre y cuando sabiendo que el cine, como todo en la vida, es subjetivo. Si te gustó el video, dale like. No olvides de suscribirte a Butaca 24. Recuerda recomendar y compartir con tus amigos. Síguenos en Facebook e Instagram, que estamos como Butaca 24. Hasta la próxima.